Noten que el cántico es allá arriba, en el reino de los cielos donde está Dios, por lo que está ocurriendo en los cielos atmosféricos, donde el diablo ya es destronado y confinado aquí a la tierra. Incluso en esa misma sección dice que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, entonces hay un ay que dice, ay de la tierra, del mar y de sus moradores, porque ya él sabe que le queda muy poco tiempo. Porque mire, la gente no se salva por etnia, no se salva por ser judío, la gente no se salva por ser gentil. Amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos en la parte final ya de Daniel 12, la parte número 2. Hemos estudiado lo que Daniel mira hacia adelante, hacia el futuro. No ha sido un estudio completo del libro de Daniel, sino de la parte profética escatológica. En el día de hoy vamos a ver la segunda parte de este importante libro y yo creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar de una vez con el versículo 5. Explicamos ya en la sesión pasada del 1 al 4. Dice así: y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Bueno, voy a leer el número 6 de una vez porque el 5 y el 6 como que van uno detrás de otro en la explicación. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Fíjense, desde el capítulo 9 de Daniel vemos a Gabriel, el ángel Gabriel, trayendo el mensaje de parte de Dios. No se olviden que fue el mismo Gabriel quien trajo la revelación de las 70 semanas, tal y como está en Daniel 9, 21. Y los capítulos 10, 11 y 12 forman un solo bloque, y todo eso Dios lo envió mediante este ángel. Tanto en el libro de Daniel como en el libro de Ezequiel hay una gran manifestación de ángeles enviados de parte de Dios como mensajeros para llevar mensajes tanto a Daniel como a Ezequiel. Aquí, según Daniel 10:4, el río es el Hidekel. El otro río que se menciona mucho es el Ulai, pero aquí está hablando del río Hidekel, que es un río muy famoso, antiquísimo, mencionado junto con el río Éufrates. Entonces los ángeles están uno de un lado y otro de otro lado. Y es interesante porque Daniel dice: yo miré, es decir, yo observé, me llamó la atención la posición en la cual estaban estos dos ángeles. Pero el varón vestido de lino, el ángel de Jehová, según Daniel 10, verso 6, está en el medio del río. No sé si está posando sus pies sobre el río o está encima de él. Pero esa es la posición, no está a ninguna de las orillas, sino que está en el medio. Entonces a él se le pregunta cuándo será el fin de estas maravillas. Siempre es bueno, hermano, saber a quién uno le pregunta qué, porque la voz autorizada para revelar lo que uno no sabe es Dios. Y cuando uno le pregunta algo a Dios, Él lo contesta si Él entiende que esas cosas son relevantes para uno saberla, o si no, Él no nos la va a revelar. No la va a revelar. Entonces la pregunta es sobre el fin. Ve qué cosa tan importante que a veces el ser humano o estos mismos ángeles están interesados en saber cuándo será el fin, probablemente de ese último gobierno humano, y también el fin de todas las cosas que el Señor hizo. Pero la respuesta va a venir a continuación en el versículo número 7. Dice Daniel: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Qué cosa tan interesante lo que está diciendo aquí el ángel de Jehová, que es Jesucristo antes de su encarnación. Entonces levanta
su diestra, que es la mano derecha, su siniestra, que es la mano izquierda, la levanta ambas al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos. Un término muy recurrente en el libro de Apocalipsis. ¿Qué será por tiempo, tiempos y medio tiempo? Está hablando de 42 meses. Está hablando de 3 años y medio. Está hablando de 1260 días. Está hablando de la última semana de Daniel 9, la semana número 70, que como vamos a ver en el versículo 27, esa semana se parte en 42 meses y 42 meses, o tiempo, tiempos y medio tiempo, en la primera parte y en la segunda parte. Entonces se le pondrá fin a ese último gobierno humano, a ese proyecto de soberbia humana. Está diciendo cuándo va a ocurrir esto, pero también agrega un término que para nosotros hay que prestarle mucha atención. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas comenzarán a ser cumplidas. Una vez más aparece aquí a flote el pueblo santo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Que la segunda mitad del capítulo 9, las 70 semanas, están dedicadas exclusivamente al pueblo de Israel y a la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, fíjese lo difícil que ha sido para el pueblo judío haber rechazado a Jesucristo como el verdadero Mesías. Entonces, con un corazón, convertido en un corazón de pedernales o un corazón de diamantes, han rechazado a Cristo. Todo el proceso que han tenido que pasar, ¿verdad?, siendo diseminados por todas partes del mundo. Luego nosotros vimos en Ezequiel 37 cómo hay un retorno y una reunificación del pueblo de Israel. Entonces, cuando termina absolutamente la dispersión, estas cosas comienzan entonces a ocurrir. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y especialmente el capítulo 11 hablan de ese remanente. Porque mire, la gente no se salva por etnia, no se salva por ser judío. La gente no se salva por ser gentil. Nadie se salva por ser rico, por ser pobre. La gente se salva aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual un ser humano se puede salvar. Entonces va a llegar un momento que este remanente entiende que el anticristo es un falso y que Jesucristo es el verdadero. Entonces proceden a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ahora el versículo número 8 te va a hablar de la sinceridad del profeta, del siervo de Dios, y a nosotros nos va a dar una gran enseñanza. Él dice, y yo oí, mas no entendí. Yo oí, mas no entendí. A veces las personas creen que uno está llamado a entenderlo todo, que uno tiene que de golpe y porrazo entender absolutamente todo lo que Dios nos está diciendo. No es la primera vez que Daniel es sincero y dice que yo no entendí. En el capítulo 7, cuando él vio la cuarta bestia, espantosa y terrible, cuando le vio la cabeza, cuando lo vio los 10 cuernos, cuando vio el 11º cuerno, él quedó estupefacto, él no entendía y él preguntó. Lo mismo le pasa a Juan en el libro de Apocalipsis, en esa gran revelación de parte del Señor, que hay cosas que se la tienen que explicar porque él no la entiende. Aquí él dice que él oyó lo que le están diciendo: tiempo, tiempos, medio tiempo, dispersión del poder del pueblo santo. Entonces todas estas cosas serán cumplidas. Escucha pero no entiende. Entonces él pregunta: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Allá en el versículo 6, un ángel pregunta. Aquí en el versículo 8 es Daniel mismo, que él no entiende y entonces él pregunta. A veces, hermano, hay personas que pasamos por ridículos. Incluso personas bien preparadas en la materia, porque ninguno de nosotros está llamado a entenderlo todo, a comprenderlo todo.
La Biblia dice en 1 capítulo 13 que nosotros conocemos en parte. Y como nosotros conocemos en parte, de esa parte es que hablamos. Pero cuando lo perfecto se manifieste, entonces conoceremos incluso cómo fuimos conocidos nosotros de parte del Señor. Ese día de nuestro nuevo nacimiento será revelado y nos vamos a dar cuenta cómo Dios estaba detrás de nosotros. Y cómo ese día, a través de cualquier medio que el Señor haya utilizado, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Mientras tanto, es imposible dársela como que uno lo conoce todo, como que uno lo sabe todo, como que uno tiene... No, hermanos, nosotros no lo vamos a saber todo. Nosotros estamos llamados a conocer. Mire, sabemos lo que se llama el ABC del Evangelio. Conocemos lo que se llaman los rudimentos del Evangelio, la plataforma del Evangelio, y sobre eso hay una edificación que nosotros realmente tenemos que conocerla. Pero englobarlo absolutamente todo y conocerlo todo no es posible. Ahora, el versículo 9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sabe lo que le está diciendo a Daniel? Daniel, estate tranquilo, porque al fin y al cabo no importa que tú lo sepas, no importa que tú lo entiendas, porque esto no va a ocurrir en tu tiempo. Por lo tanto, no gastes energía, no gastes conocimiento averiguando algo que no es para tu tiempo. Que esa es la preocupación que nosotros tenemos como maestros de la palabra del Señor, como predicadores de la palabra del Señor. Y enseñarle al pueblo cristiano que se preocupe de las cosas de su tiempo, de su momento, del tiempo de la gracia, del tiempo de la iglesia, del tiempo del Espíritu Santo. Un tiempo de tanta bendición que en el momento que nosotros estamos hablando, todo el que invocare el nombre del Señor se puede salvar. Entonces, ante una oportunidad tan grande como esta, nosotros podemos salvarnos, pero también podemos ser colaboradores de Cristo para que Él salve amigos nuestros, familiares nuestros, compañeros de trabajo nuestros, compañeros de estudio. ¿Por qué? Porque este es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de gracia. Entonces deberíamos preocuparnos por esta oportunidad, por este momento, donde el Espíritu Santo está actuando para convencer al pecador de juicio, de justicia, de pecado que es la incredulidad. La Biblia por todas partes, las iglesias, un pueblo cristiano inmenso, orando, ayunando, predicando, movilizándose en el mundo entero. Entonces a Daniel le dicen, tranquilo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tú no la vas a entender, no es para tu momento. Entonces el sano consejo de Dios es que Daniel no trate de entender, porque al fin y al cabo no es para su tiempo. Entonces, ¿por qué querés saber algo que no vale la pena? Después que tú lo sepas, no vas a saber hacer nada con esa información. Mira, el tiempo del fin se inicia con Jesús, quien es la persona que abre el libro de Daniel, como se lee en Mateo 24. Cosa que ni el mismo Daniel entendía, porque Dios lo está utilizando como instrumento, como canal, para traer una información que la mayor parte de ella no era para Daniel, sino para nosotros, para este tiempo. No sé si ustedes recuerdan el capítulo 1 del libro de los Hechos, poco antes de ya Cristo irse a los lugares celestiales, que los apóstoles le dijeron, Señor, ¿cuándo es que va a restaurar el reinado de Israel? ¿En qué tiempo es? Siempre con esa preocupación. Y el Señor le dijo, mire que a ustedes no les toca saber esto. El trabajo de ustedes no es este. Ustedes van a recibir poder para ser testigos. Fíjate, la recepción del Espíritu Santo en nuestra vida es una experiencia cambiante, transformadora, que nos empodera de un poder tan grande que ahora podemos ser predicadores, testigos de Jesucristo en cualquier parte del mundo.
¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra función? Comenzar a poner fechas. Comenzar a darnos la de que somos personas que hemos recibido una revelación especial de Dios y comenzar a los cuatro vientos a decir cosas que Dios nunca nos dijo y que nunca nos la va a decir. A nosotros no nos compete meternos en eso. A nosotros hemos sido llamados a predicar un evangelio que ya está revelado, que no hay nada oculto. Dios no tiene que revelar algo de que a él se le olvidó. Que yo tuve una revelación, que yo tuve un sueño, que ahora Dios... No, ese fue el bendito problema de los mormones, de los testigos de Jehová y de otros. De los mismos musulmanes, del mismo Mahoma, hablando de una supuesta revelación que le trajo el arcángel Gabriel, cuando ya todo lo de Dios estaba revelado. Y sobre lo revelado, lo único que hay que pedir es iluminación para uno entenderlo. Dice, estas palabras están cerradas, están selladas hasta el tiempo del fin. Cuando el tiempo del fin comienza, cuando comience el principio del fin, entonces este libro es abierto. Los sellos son quitados. Mira el versículo 10, comienza a darte características de esos tiempos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Lamentablemente los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto es Daniel 12:10. Hablando de que los impíos van a proceder impíamente, pero que los entendidos van a entender. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, Juan dice que el justo y el inmundo van a continuar en esa misma actitud. No quiere decir esto que todos los pecadores, se van a quedar así. Lo que está diciendo es que ante una revelación tan grande como la de Apocalipsis, o una revelación tan grande como la de Daniel, todo el mundo debería arrepentirse, debería purificarse, debería santificarse, para pasar de esta vida a una mejor preparada por Dios. Es lo que está diciendo, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero desafortunadamente impíos van a proceder impíamente a pesar de un tiempo de tan gran oportunidad como la que el Señor está dando. Dio anteriormente y está dando ahora. Ahora bien, el cristiano no se puede dormir, porque los papeles se pueden invertir entre impíos y santos. En el libro de Ezequiel, por lo menos en 2 ocasiones, habla del destino de los malos y habla del destino de los justos. Dice, si el impío se arrepiente y hace justicia y practica el derecho, se aparta del pecado, dice, de cierto vivirá, porque Dios es justo en ver el cambio de lo malo a lo bueno. En cambio, si el justo, dormido en su justicia, hace lo malo y se aparta de ella y no practica el derecho, haciendo las cosas malas, de cierto morirá. De cierto morirá en su pecado, porque la justicia de Dios ve el cambio de lo bueno a lo malo. Por eso es que el cristiano tiene que mantenerse, justo como dice Apocalipsis 22:11, que el que sea santo, santifíquese todavía. Que el que sea puro, purifíquese todavía. Que el que está convertido a Jesucristo, continúe en ese proceso. Aquí van a entrar informaciones muy interesantes. En este versículo 11, que es el que sigue a continuación, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Mire, este es un dato muy pero muy preciso y es muy importante. Ustedes pueden buscar Daniel 9:27, que te habla de a la mitad de la semana hará cesar los sacrificios. A la mitad de la última semana.
de los últimos 7 años de gobierno humano. Mateo 24:15, segunda de Tesalonicenses 2:4. Todo esto habla de la suspensión de ese sacrificio continuo que se va a hacer en el templo. Entonces dice que cuando sea suspendido ese sacrificio hasta el fin del anticristo, ya nosotros hemos visto que son 1260 días. Y aquí está hablando de 1290 días. Está hablando de 30 días más. No hay ninguna contradicción. Aquí lo que hay es una explicación que uno debe dar. Exactamente a la mitad del gobierno del anticristo, él va a reclamar en el mundo entero que él sea adorado. Entonces él se va a sentar en el templo de Jerusalén. Y cuando él se sienta allí, le queda la mitad de su gobierno. Y la mitad de su gobierno son 1260 días. Ahora aquí está hablando de 30 días extra. Y eso puede haber una explicación bien sensata. Mire, el final del anticristo es en Armagedón. Cuando Cristo viene a esa batalla del Armagedón, el anticristo y el falso profeta son atrapados vivos y lanzados al lago de fuego. Satanás es apresado y metido en una prisión que se llama el abismo. Ahí terminó el gobierno de él. Entonces está hablando de 90 días extras. Esos 90 días extras está hablando ya de 30 días, que están dentro del gobierno de Jesucristo. Ya Cristo está aquí en la tierra para darle inicio al último gobierno que nosotros vimos en Daniel capítulo 2, la piedra, y en Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre que venía en una nube desde el cielo a la tierra. Entonces comienza el gobierno milenial de Cristo. Entonces ya está hablando de 30 días que están dentro del gobierno de Jesucristo, que lo va a ampliar aquí en el versículo 12, el último versículo. Dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí está hablando de 45 días más los 30 del verso 11, está hablando de 75 días que ya van a estar dentro del gobierno de Jesucristo. Un gobierno que ustedes saben que es un gobierno de transición entre este gobierno humano, el gobierno de él, pues muchas cosas ocurren. Yo soy de los que piensan que Ezequiel 38 y 39 también abunda en detalles allí, porque nosotros hablamos de la aniquilación del anticristo, del falso profeta en el lago de fuego, de Satanás prisionero en el abismo, pero y todos los ejércitos y toda la persona que tienen la marca del anticristo en su frente o en su mano derecha, al momento de venir Cristo, todas esas personas mueren. Entonces todos esos cadáveres hay que sepultarlos. Y Ezequiel 38 y 39 habla claramente de que hay que limpiar la tierra. Allí habla de 7 meses. Aquí está hablando de 75 días extras. Es decir, de 2 meses y medio ya dentro del gobierno de Cristo. Y dice: bienaventurado el que espere y llegue a ese periodo de tiempo. Hermano, yo aquí me declaro un Daniel. Lo que estoy diciendo es una posibilidad. No es que lo que yo estoy diciendo es a ciencia cierta lo que tiene que ocurrir. Ahora, a Daniel, en el versículo 13, se le dice: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mire, Daniel, con todo y ser un instrumento importante en la mano de Dios, debe morir. Pero él va a morir con la plena conciencia y certeza de que él sabe a dónde va y que luego ha de resucitar y va a recibir su herencia. Tú ves que es importante para un cristiano: tranquilo, muérete, descansa, reposa, pero al final tú te vas a levantar.
tú vas a resucitar y tú vas a recibir la parte que a ti te toca. Este sí es un versículo claro y preciso. Aquí, a partir del capítulo 11 de Hebreo, yo quiero hacer un parafraseo. Yo quiero parafrasear como si fuera a Daniel que se lo están diciendo. Por la fe Daniel alcanzó buen testimonio. Tú y yo sabemos que él alcanzó un buen testimonio. Conforme a la fe murió Daniel, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que él era un extranjero y un peregrino sobre la tierra. Es un parafraseo que estoy haciendo. Y Daniel y los demás, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Fíjense que a él le están diciendo: te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El Señor está diciendo claro y preciso aquí que Él está reteniendo todas las bendiciones de los santos del Antiguo Testamento, como es el caso de Daniel, para la bendición repartirla juntamente con nosotros. Hermano, este es un versículo de mucha esperanza. Es un versículo de mucho ánimo. Por un gran siervo de Dios que tú seas, por una gran sierva de Dios que tú seas, hay muchas posibilidades de que mediante la vejez nosotros muramos, pero que podemos morir tranquilos con la gran esperanza de que Cristo viene a buscarlo a usted y a mí, y nosotros vamos a resucitar. Y cuando nosotros resucitemos, entonces vamos a recibir la herencia de lo que el Señor nos ha prometido. Bendito y alabado sea su nombre. Así termina este libro de Daniel, dejando la resurrección como algo escatológico, como parte de la esperanza bienaventurada de todos los creyentes. Si nos toca morir, sabemos que nos vamos a levantar. Pero si suena la trompeta mientras estamos vivos, sabemos que seremos transformados y arrebatados juntamente con todos los creyentes para recibir a Jesucristo en las nubes. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro punto. Y qué bueno que este libro termina cargando nuestros corazones con la esperanza, que es lo que marca la diferencia entre los creyentes y los inconversos. No podemos estar tristes por nada, como aquellos que no tienen esperanza. En usted la hay y en mí también, y por esto le damos gracias y gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos llegado a la parte final, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir con cada uno de ustedes. Y yo personalmente le doy las gracias a ustedes, esperando que podamos vernos más adelante hablando de otro tema. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. La apostasía, como le dije anteriormente, no se da de plano en el mundo de los incrédulos. Se da en el mundo de los creyentes. Para que la gente caiga en la apostasía, tiene que apostatar. Y para uno apostatar, tiene que ser un creyente primeramente. Ahora, ¿quiénes son los que promueven la apostasía? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, los espíritus engañadores y la doctrina de demonios no trabajan en el mundo. Ellos trabajan dentro de la congregación.